Nutrición con Mikey Diet, episodio 152. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando, y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y además recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis y para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos a viernes 29 de noviembre del 2019 para tratar las noticias de la semana. Y en esta ocasión vengo únicamente con 4 noticias porque la verdad que ha sido una semana un poquito más tranquila, o al menos un poco más tranquila en donde yo lo voy mirando, y vamos a empezar con ello. Pero ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con lne.es, que tiene, está aquí mismo, que se me pierde, tiene un artículo titulado "El postre de moda en supermercados con 50 calorías que triunfa para perder peso sin esfuerzo". Y pone: cada vez más gente lo consume. Bueno, en primer lugar lo que nos dice es que realmente una de las cosas más importantes que tendríamos que mirar cuando lo que queremos es adelgazar y perder peso es mirar qué estamos bebiendo mientras comemos y mientras cenamos y lo que nos tomamos como postre. Y además dice: los nutricionistas llevan tiempo insistiendo en ello. De nada sirve que te esfuerces en hacer comidas y cenas muy controladas en lo que a calorías se refiere si luego te tomas un postre con exceso de calorías. Bueno, yo creo que insistimos en bastante más cosas que esto, pero bueno, venga, se lo pasamos. Bueno, y lo que nos dicen es que hay un postre que va mucho más con el real food que tan de moda está y tal, que es el chocolate negro. Pone el más puro, el que está menos mezclado. Lo ideal es que tenga una proporción de cacao por encima del 70%. También los hay del 85%. Pone que unas onzas de este chocolate tienen solo 50 calorías, que no va a sumar demasiadas a tu dieta diaria. Y luego también habla de que es importante que te muevas más, que des 15.000 pasos al día. Bueno, 15.000 pasos al día no está hecho para todo el mundo, eso también lo digo. De hecho, hay veces que incluso hacer un poco menos de paso, pero un poco de ejercicio en casa puede ser mejor. Pero bueno, ¿dice algo más? Bueno, nada, dice que este postre de tomarte unas onzas de este chocolate y tal, pues que es una forma muy buena para adelgazar, supuestamente, que está avalado por nutricionistas y nada más, y que es muy rápido de hacer, que no tienes que preparar nada, etc. Bueno, aquí vamos a comentar, hay que tener varias cosas en cuenta con el tema del chocolate, ¿vale? Porque sí es verdad que llevamos un tiempo, yo también, diciendo que el chocolate, si lo tomamos, mejor que sea negro, y dentro del hecho de que sea negro, pues que esté por encima del 70%. ¿Qué pasa? Realmente ocurre que nosotros, probablemente o al menos yo lo que pensaba, claro, no puedo hablar por el resto de nutricionistas, pero yo lo que pensaba es que al dar esta recomendación, no decir que mínimo 70%, pues habría gente que cogería el de 70, gente del 85, incluso gente que subiría más. ¿Qué ocurre? Que normalmente la gente que le encanta el chocolate no les gusta tanto el chocolate negro, sino que gusta más el chocolate con leche, el chocolate blanco. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo ahora mismo te digo que cojas chocolate del 70%, de más del 70%, es decir, que como el 70% es un mínimo, lo que vas a coger es el del 70%, no te vas a coger más del 70% a menos de que ya te guste ese sabor amarguillo. ¿Por qué? Primero, por el tema de que estamos acostumbrados a un sabor mucho más dulce, con lo cual a partir del 70% el sabor es más amargo y no está hecho para todos los paladares, al menos al principio, es decir, es algo que normalmente hay que ir acostumbrando. Y por esa razón realmente me paro a pensar, es que un 70%, no voy a decir que sea malo, ¿vale? Porque no es malo, es decir, tú te puedes tomar
una onza, incluso 2 onzas al día de un 70% sin ningún problema. Pero es que estamos hablando de un producto que tampoco es decir, que no estamos hablando de una fruta, que no estamos hablando de unos frutos secos, que no... No sé si me explico, es decir, que al final sí es verdad que puede ser un producto que te intente quitar esa necesidad por un postre, por algo dulce, pero es que esto yo me he dado cuenta en mucha gente que no ocurre. A mucha gente que le gusta el chocolate, que le gustan los postres, tú le dices tómate el chocolate tal, pero eso no le quita las ganas de ese dulce, porque no es tan dulce como lo que están acostumbrados. Entonces, en ese sentido, no es para todo el mundo pasar de nada a eso. Y puede ser que sea interesante para algunas personas el poco a poco ir quitándose esos postres en el sentido de, por ejemplo, utilizar algunos edulcorantes para hacer de tus propios postres, el poquito a poquito ir introduciendo, pues digamos, endulzantes más, ¿cómo llamarlos? Más naturales, ¿no? Es decir, empezar utilizando también dátiles, plátano maduro, que al final son endulzantes un poco más naturales, que son más saludables que el azúcar, eso por supuesto. Pero claro, es que al final la idea también es un poco acostumbrar el paladar. ¿Por qué? Porque si acostumbramos el paladar va a ser mucho más fácil que podamos mantener unos hábitos saludables a lo largo del tiempo. Y esto de verdad que lo hablo desde la experiencia. ¿Por qué? Porque yo también he comido muy mal, porque yo también en muchas ocasiones cogía alimentos. Sí es verdad que tampoco he sido yo nunca excesivamente de dulce, he sido más de salado y de hecho mi mala alimentación iba más por los procesados salados que por los procesados dulces. Pero sí es verdad que poquito a poquito, a medida que vas mejorando la alimentación, que vas introduciendo este tipo de chocolates o que vas introduciendo yogures naturales, tal, se te va haciendo el sabor, vas quitando azúcar de algunas preparaciones o tal. Poquito a poquito como que el sabor se va acostumbrando y al final disfrutas un montón de preparaciones que para otra persona no tendrían casi sabor. Entonces, ¿qué se puede utilizar? A ver, si realmente normalmente tú te tomas un postre, por ejemplo, yo que sé, unas natillas de chocolate, un flan de no sé qué, es decir, si habitualmente tomas postres muy azucarados, muy endulzantes y el tomarte unas onzas de chocolate, aunque solo sea del 70%, te sirve para quitarte esas ganas, entonces adelante, me parece un cambio estupendo. Pero puede ser que no te quite esas ganas de dulce, entonces a lo mejor tienes que buscar otras preparaciones, tienes que buscar otra manera de poquito a poquito quitarte esa necesidad, para que en algún momento realmente llegues al punto que quieres llegar. Y bueno, vamos a pasar directamente al siguiente de elconfidencial.com, que ahora mismo me está poniendo un anuncio en pantalla gigante, no me deja ver nada. Vale, ahora... elconfidencial.com, ¿vale? Que tiene un artículo titulado 5 alimentos prohibidos que debemos evitar a toda costa si queremos adelgazar. Y el subtítulo es perder peso es posible, pero algunos productos son auténticas trampas ya que desconocemos el efecto que provocan en el organismo. Y la verdad sí que va un poco como suelen ir, casi todos los que tienen este título suelen ir por lo mismo, de hecho yo no sé si se copian los unos a los otros. Bueno, empiezan hablando pues de los granos refinados, del arroz, la pasta, el pan, y pone que no parecen grandes enemigos de nuestro organismo, pero que cuando se trata de llevar a cabo un plan de adelgazamiento lo son, porque carecen de fibra, de nutrientes clave. Sinceramente, y esto lo digo sinceramente y basándome en los últimos estudios que han salido, realmente el mayor enemigo, digamos, el mayor problema que pueden provocar los granos refinados no es que sean enemigos de un plan de adelgazamiento porque carezcan de fibra y nutrientes clave. No. De hecho, se puede perfectamente adelgazar con granos refinados en vez de con granos integrales, que muchas veces realmente lo que hay que disminuir es la cantidad de granos, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero al final, sí es verdad que en tema de pérdida de peso, no se han visto a nivel global, a nivel general, ¿vale? Si es verdad que en casos específicos puede ayudar, pero a nivel global, a nivel poblacional, no se ha visto que tomar granos integrales vaya a repercutir positivamente en el adelgazamiento frente a esos granos refinados, a esas harinas blancas, a esas pastas refinadas. ¿Qué ocurre? Que realmente para lo que sí que es enemigo es para nuestra salud. Es decir, que realmente el tomar... No tanto que el tomar granos refinados se asocie a una peor salud, que en cierto modo un poco sí, sino el hecho de que tomar esos mismos granos integrales mejoran nuestra salud.
En este caso tenemos que hablar de salud y no tanto de adelgazamiento cuando hablamos de grano refinado y grano integral. Porque sí, hay ciertas cosas para los que cambiar los refinados por los integrales pueden resultarnos de ayuda, pero no van a ser el boom. Sé que cuando empecé el podcast porque además hablaba de algunos casos que me iban surgiendo tal y los comentaba, y hablé de un caso muy concreto en el que perdió peso simplemente cambiando los granos refinados que tomaba muchísima cantidad de pan por pan integral. Pero claro, estamos hablando de que era un caso muy concreto en el cual tomaba una cantidad exagerada de pan blanco, con lo cual cambiarlo por pan integral no solo le iba a proporcionar saciedad, sino que iba a ayudar bastante, y en ese caso funcionó. Pero si, por ejemplo, realmente tú tomas un par de veces a la semana pasta y acompañas con un poquito de pan, sí va a mejorar tu salud que tú lo cambies por integral. Por supuesto te recomiendo cambiarlo por integral, pero no quiere decir que vayas a adelgazar más fácilmente con eso. ¿Te puede ayudar un poco? Sí, pero no va a ser el detonante para que consigas adelgazar con ello, ¿vale? Lo digo por esto que dicen aquí de que no parecen enemigos del organismo, pero sí de un plan de adelgazamiento, cuando yo lo diría un poco al contrario, no de forma tan exagerada, pero sí diría que son un poco más enemigos del organismo y no tanto del adelgazamiento. Perdonad que hoy me estoy trabando un montón, pero bueno. Luego también habla del azúcar añadido como una de las grandes trampas de la alimentación del siglo XXI. Bueno, eso ya lo sabemos, que es azúcar que se añade, sabemos todos los problemas, lo hemos hablado un montón de veces. Luego también dice de las patatas fritas, que son otro de los alimentos a evitar a toda costa. Estoy también de acuerdo, sobre todo, es que esto hay que tenerlo muy claro, ¿vale? No es lo mismo las patatas fritas que nos hacemos en casa que las patatas fritas de bolsa. Ninguna de las dos van a ser la mejor opción. Pero si tengo que elegir entre que te hagas unas patatas en casa y te compres las patatas de bolsa, por favor háztelas en casa, porque la bolsa se acaba. Y eso es así. Y entonces, ¿qué ocurre? Realmente en esto voy a aprovechar para contar esto, ¿vale? Porque me parece interesante. Si tú coges una bolsa de patatas, tú te compras una bolsa de, no sé, no voy a decir marcas, pero de patatas onduladas, ¿vale? Patatas onduladas saladas o con sabor a jamón o no sé qué. Tú te coges esa bolsa, te sientas en el sofá con esa bolsa, la abres y empiezas a coger, esa bolsa se va a acabar. Se va a acabar, es decir, está hecha para que se acabe, tiene un sabor para que se acabe, está muy bien pensado para que sean adictivas, porque la idea es que te acabes la bolsa y compres más. Entonces, al final, si haces eso es muy probable que te vayas a acabar una bolsa que dependiendo del tamaño, si quieres hablar de kilocalorías, que no siempre hace falta hablar de kilocalorías, pero si quieres hablar de kilocalorías puedes estar hablando de 700, 1000, 1200 kilocalorías. Que realmente podrías haberte tomado un platazo para cenar con esas calorías increíble y que te hubiese llenado a morir. Y sin embargo te has tomado unas patatas que es que luego muchas veces ni quitan el hambre. Porque a mí me pasaba, yo llevo muchísimo tiempo, es verdad, sin tomar esas patatas, porque además es que son muy adictivas y igual que os he dicho que no lo paso tan mal con el dulce porque nunca he sido tanto de dulce, lo paso muy mal con esos sabores. Esos sabores, de verdad, me pones una de esas bolsas de patatas en casa y cae, pero cae instantánea. Por esa razón yo no las compro y no las tengo en casa y no las como. Pero sí es verdad que es un sabor que al final empiezas a comer, no paras, pero no solo eso, terminas ya, han pasado un par de horas o incluso una hora, hora y media, llega a lo mejor la hora de la cena, estás aún digiriendo las patatas, pero tienes hambre, es que es una sensación extrañísima y estoy muy convencido de que muchas y muchos de vosotros os pasa lo mismo. Entonces la mejor idea sería quitárselas. Si un día queremos disfrutar un poco de unas patatas fritas, es preferible que las hagamos en casa por varias razones. Primero, por la calidad del aceite. Seguramente, incluso aunque utilicemos aceite de girasol, que en ese caso os recomendaría aceite de girasol alto oleico, ¿vale? Y si no, aceite de oliva. Ya sé que freír con aceite de oliva no está al alcance de mucha gente, entonces es más complicado que lo hagamos de esta manera. Pero bueno, si no, al menos girasol alto oleico, aunque es un poquito más caro que el girasol, pero para tu salud lo vas a agradecer más. Entonces al final vas a utilizar un mejor aceite para freírlo. Vas a poder controlar la cantidad porque claro, tú vas a freír y vas a tener esas patatas fritas. Si quieres más, vas a tener que hacerte más. Y da mucha más pereza que si vuelvo a calentar la sartén o si lo hago en una freidora y demás.
Entonces, por esa razón, al final, es preferible que lo hagamos de esa manera porque vamos a poder controlar muchísimo mejor la cantidad que tomamos, vamos a tomar únicamente la patata con un poco de sal que le vayamos a echar, con un aceite de mucha mejor calidad, con lo cual va a ser una patata algo más saludable que la de bolsa y vas a terminar comiendo menos cantidad. ¿No es la mejor opción? No. Pero si un día de verdad te apetecen, si un de verdad quieres ponértelas y tal, puedes hacerlo. De hecho, puedes coger y a lo mejor te has hecho de primer plato una pedazo ensalada llena de verduras, hortalizas y maravillosa. De segundo plato tienes, no lo sé, unos filetes de pollo, por ponerte un ejemplo, unos filetes de pollo o tofu o seitán o unos filetes de ternera o lo que sea. Pero vamos, que tienes esa parte proteica y dices, es que yo quiero acompañarlo con algo de patatas fritas. Bueno, en ese mismo plato que tienes ese pollo, esos huevos, ese seitán, lo que sea, te vas a poner un pequeño acompañamiento de esas patatas fritas, pero al final va a ser muchísima menos cantidad que cogerte una bolsa. Sí, lo sé, la bolsa te la vas a coger entre horas, no siempre te la vas a poner en la hora de la comida. Pero también he visto que hay muchas casas en las que están acostumbrados a acompañar con patatas fritas de bolsa, que tampoco es la mejor opción porque vas a terminar cogiendo más. Entonces, al final todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta porque son pequeños detalles que pueden hacer ese cambio. Bueno, creo que me he pasado como 8.000 minutos para estas noticias, llevo 16 minutos y medio, 16 minutazos y medio grabando, pero bueno. Y ya sé que 16 minutos y medio no es mucho, que aún me queda un poquito, pero es que me quedan otras 2 noticias y terminar con esta, pero bueno. Vamos a terminar con esta noticia. Dice que cuidado con algunos productos, que los smoothies se han convertido de un tiempo a esta parte en productos habituales de nuestra cesta de la compra. Y sus colores verdes, naranjas o amarillos les hacen parecer muy sanos, pero puede que no sea igual que los que preparamos nosotros mismos, que son productos poco saciantes y demás. Sí es verdad que con el tema de los smoothies, cualquier batido líquido, alimento líquido, va a ser menos saciante. Y en ese sentido, es verdad que también hay que tener cuidado, también hay que preguntar por los ingredientes. Y bueno, a ver, simplemente un pequeño detallito sobre esto. El otro día estaba en un sitio bastante conocido, que no voy a decir el nombre, pero que me habían invitado allí a desayunar y entonces había unos smoothies, ¿vale? Que vendían para el desayuno. Le preguntamos a la camarera qué llevaban los smoothies y no tenía ni la más remota idea y tuvimos que insistir para que fuese a preguntar cuáles eran los ingredientes del smoothie cuando se supone... A ver, que yo entiendo perfectamente, a lo mejor yo no sé, esa camarera puede que acabase de entrar, puede que no se lo hubiese preguntado nadie nunca. Yo entiendo perfectamente que no lo supiese, no tengo ningún problema en que no lo sepa, pero tampoco me hagas insistir si te estoy preguntando qué ingredientes lleva, porque a lo mejor yo soy alérgico a algo, entonces me lo tendrás que decir. Pero bueno, quitando ese tema, el hecho de los smoothies también hay que tener un poquito de cuidado con ello. Y bueno, luego nada más, te habla también pues, de los alimentos procesados, que hay que evitarlos, bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Vamos a pasar al siguiente que llamamos por 18 minutos, elconfidencial.com. Las graves consecuencias, qué difícil es esto, las graves consecuencias de no seguir una dieta sin gluten en pacientes celíacos. A ver, sinceramente, mira, si realmente todo lo que dice en el artículo es verdad, te habla de la dermatitis herpetiforme, te habla de la enfermedad celíaca, que sí, que dice verdad. Pero hombre, es que está claro las consecuencias de no seguir una dieta sin gluten en pacientes celíacos, que es un poco raro. A mí al menos, de verdad, me parece raro el título. Es como las graves consecuencias de no seguir, yo qué sé, una dieta sin marisco para un alérgico al marisco. Hombre, pues como te metas marisco teniendo alergia al marisco, pues creo que todos sabemos las graves consecuencias, así que no hay mucho que decir de esto. Pero bueno. Y pasamos al último, diariovasco.com, que nos dice activar el tejido adiposo marrón, clave contra la obesidad. Y hablan de que científicos chinos han sugerido en un estudio que se puede quemar energía mediante la activación del tejido adiposo marrón con una hierba medicinal tradicional. Estas cositas me dan un poco de miedo, pero bueno. Dice que descubrieron que un extracto del ginseng, que es una hierba que no sé si conocéis, pero vamos, en China para la medicina tradicional se ha utilizado mucho, y que realmente puede inducir que las bacterias del intestino produzcan un ácido graso de cadena larga insaturada, que es el ácido miristoleico,
y parece ser que esto puede activar el tejido adiposo marrón y la formación de ese tipo de tejido adiposo. Problema de esto, que bueno, sí, nos dicen eso, nos dicen que ha comentado que puede ser muy interesante, que puede ser un enfoque terapéutico novedoso y demás. El problema está que no te enlazan en ningún momento el estudio. Probablemente, y me la juego a decir que muy probablemente esto es un estudio in vitro. Esto creo que ya lo he explicado en otra ocasión, pero bueno, lo vuelvo a explicar de forma muy rápida. Digamos que tú crees por fisiología, por ciencia, que una cierta planta, un cierto compuesto puede ayudar, yo qué sé, a eliminar células tumorosas, en este caso a activar el tejido adiposo marrón. Es decir, tú tienes esa hipótesis. Con lo cual tú haces un estudio in vitro. ¿Qué es un estudio in vitro? Un estudio típico de laboratorio con las probetas, os lo imagináis, ¿no? Estamos en el laboratorio con las probetas, que si yo echo un poco de esto aquí, lo observo en el microscopio, veo qué ocurre. Bueno, pues entonces probablemente ellos, por la razón que sea, llegaron a la conclusión de que puede ser que un extracto de ginseng pudiese provocar esto. Entonces hicieron varias pruebas in vitro. Ojo, no estoy hablando del estudio porque no sé cuál es el estudio porque no lo he encontrado. Estoy diciendo cómo puede que pase esto, más o menos cómo funciona todo este tema. Entonces, tú vas haciendo pruebas tal y descubres que sí que es verdad que in vitro funciona tal y como tú pensabas. Como funciona in vitro, empiezas a hacer estudios en animales. Coges ratas o coges los distintos animales que se suelen utilizar. En general sí es verdad que se suelen utilizar mucho los ratones, ¿vale? Entonces tú coges esos ratones y dices, vale, les voy a dar un extracto de esto que había hecho para ver cómo actúa en un organismo vivo, para ver cómo realmente actúa, qué hace, qué pasa en el intestino. Entonces empiezo a hacer pruebas y demás. Sí, lo sé, a ver, esto, por desgracia, los avances en ciencia se basan en muchas ocasiones en hacer daño a animales, pero bueno, es que realmente es la única forma real que tenemos para avanzar al ritmo que lo hacemos, ¿de acuerdo? Pero bueno, de esto podemos discutir en otra ocasión. Pero bueno, el caso que tú empiezas a hacer pruebas, tal, no sé qué, y descubres que sí, que... os estoy poniendo un ejemplo. Imagínate que descubrimos que vale, que ese extracto de ginseng, tal, en ratones que están en unas condiciones concretas, pues hace que su tejido adiposo se vaya a activar. ¿Qué ocurre? Que aquí aún no podemos extrapolarlo a humanos, porque puede haber ciertas cosas que ocurren en ratones que no ocurren en humanos. Lo que pasa que es interesante y decimos, oye, esto puede que sí que ocurra en humanos. ¿Qué pasa? Que ahí es donde tienes que mirar, vale, pero ¿qué cantidad estamos dando? ¿Es seguro dar esa cantidad? Porque generalmente son cantidades muy exageradas porque son concentrados. Entonces, ¿es seguro dar esa cantidad? Si es seguro dar esa cantidad, entonces vamos a intentarlo. Lo intentamos en humanos y vemos qué pasa. ¿Qué ocurre en humanos? Que en humanos tenemos que sumar otros factores. Tenemos que sumar el día a día de una persona, tenemos que sumar cómo lo va a tomar, con qué lo va a tomar, si hace interacciones, si no, si funciona de la misma manera, si la misma concentración vale. Es decir, que tienes que ir mirando todos esos aspectos. Y aún así tampoco estaría seguro de si funciona, porque lo más probable es que no tengas una muestra de 100.000 personas en las que probarlo. Vas a probarlo en 20, en 30, en 100, en 200 personas, que además de rangos de edad que pueden ser muy distintos, pueden ser muy iguales, al final, como veis, es todo muchísimo más complicado de lo que parece, y aunque por un lado parezca que puede funcionar, a lo mejor quedan años y años y años de investigación para que podamos decir taxativamente, oye, esto funciona en estas condiciones, en estos grupos de población, y siempre y cuando se lleve una alimentación de este tipo. Entonces, al final todo esto es mucho más complicado de lo que parece. Y bueno, nada, realmente hasta aquí el podcast de hoy, 24 minutitos. Y nada más, ya estamos a viernes, espero que disfrutéis del fin de semana. Bueno, aún nos queda aguantar la tirada del viernes, bueno, y algunos también nos queda luego mañana. Aunque los domingos estoy intentando ya no trabajar. Bueno, a ver, intento responder algunos correos, algunas cosas, pero estoy intentando los domingos tomármelos con un poquito más de calma. Porque al final es que de lunes a domingo, por más que te apasione lo que haces, tienes que dedicar también tiempo a la familia. Y bueno, nada más, realmente hasta aquí el podcast de hoy, y para acabar os agradecería si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en ebooks, y por supuesto si estáis escuchándome a través de YouTube, que me sigáis por ese canal.
Y nada más, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras. Muchas gracias por estar un día más al otro lado haciéndome compañía y nos escuchamos el lunes con un desmontando de la semana. Así que, ¡hasta luego!